Hola, ¿qué tal amigo? Buenas tardes. Estamos iniciando una nueva sesión de las entrevistas, los podcasts de estudiociudadano.cl. Esta reunión semanal, o bueno, cuando se pueda, realmente para conversar sobre distintas materias de interés público, social, economía, política, sociedad, literatura, arte también. Hemos estado dándole tiempo a las musas también, que son un goce para el alma. Estudio Ciudadano interesado siempre en aportar y en entregar información útil para las personas y para las familias. En esta ocasión vamos a retomar un diálogo con un invitado que ya tuvimos una ocasión, el psicólogo deportivo Jonathan Palma Sánchez, a quien saludo inmediatamente. Jonathan, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, ¿y tú? Feliz de compartir nuevamente este espacio contigo y poder entregarle a las personas este contenido que uno es feliz de compartir. Fíjate que la grabación anterior, la entrevista anterior ha tenido una buena cantidad de visitas, tanto en nuestra página como en las redes sociales en las que la distribuimos, y quedaron temas pendientes. Había una agenda que pactamos empezar a trabajar y nos ha parecido entonces pertinente en esta ocasión, después de haber hablado en el capítulo anterior sobre la psicología en términos generales, abordar este mismo tema, pero ya más en el rubro, en la especialidad que es la tuya, que es la psicología deportiva. Porque además hemos comentado que tú participas de un club deportivo, Movimiento Funcional, del cual también vamos a hablar más adelante, y desarrollas una actividad profesional que es muy importante para la sociedad en general. En la entrevista anterior, que está disponible en nuestro sitio estudiociudadano.cl para los que quieran verla, y también en nuestras redes sociales, ya introdujimos la idea de la psicología deportiva, pero en esta ocasión la vamos a tratar de profundizar un poquito más contigo. Jonathan, palabras sencillas para que los amigos que nos escuchan entiendan, ¿qué es la psicología deportiva? Bueno, retomando la idea de la entrevista anterior, voy a dar una definición básica. Vendría siendo la rama de la psicología, rama o ámbito, que estudia el pensamiento, la emoción y el comportamiento, pero esto ya en un contexto deportivo. La gente generalmente asocia a un psicólogo deportivo o la psicología deportiva al alto rendimiento deportivo, pero su aplicación no es netamente con deportistas de élite, sino que Estamos, dentro de habla la... estamos hablando de que la gente habitualmente piensa que el psicólogo deportivo solamente está para asistir a los futbolistas o al tenista. Claro, la gente siempre asocia a un psicólogo deportivo para un deportista de élite, que va a competir, que tiene que juntar puntos, va a torneos importantes, etcétera. Que está Entonces, bajo presión. exactamente. Entonces la realidad no es así. Nosotros podríamos decir como hay como 4 niveles o 4 participantes principales con quien trabajar desde la psicología deportiva, tratando de abarcar siempre a todo el grupo etario, desde los niños hasta un adulto mayor. ¿Cuáles Mira, serían esos cuatro grupos? mira, se podría decir que primero a donde uno se puede enfocar es en el deporte de ocio o de deporte de tiempo libre, que este deporte que hacen todas las personas, ¿cierto? Desde un niñito que va a hacer deporte a un complejo deportivo, la señora que va a hacer zumba, el adulto mayor que va a hacer baile entretenido, etcétera. La cosa Ahí- recreativa. Exactamente. Ahí lo que uno busca hacer es que el deporte sea una actividad gratificante para la persona. Y nosotros vamos diciéndole, digamos, a la persona, al deportista, cuáles son los beneficios de esta. Entonces uno empieza a decir, ya, mira, el deporte desde la parte psicológica va a mejorar tu autoestima, tu calidad de sueño, tu optimismo, tu estado de ánimo positivo, va a reducir esa sensación de fatiga mental o cansancio mental, va a reducir tu sensación de estrés, etcétera. Uno entonces tiene la misión, digamos, de informarle o hacer que la gente comprenda que el deporte es una actividad sana y que trae muchos más beneficios. Que eso es como lo mínimo que cualquier persona debe hacer. Claro, entonces uno lo que debería decirle a la persona o debería enfocarse, digamos, en el deporte de ocio, tiempo libre, es decirle, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Debes hacer deporte porque te hace súper, súper bien. Entonces no debes temerle a la actividad física. Y eso debería ser parte de una especie de rutina, de hábitos. De la misma manera como dedicamos tiempo a comer, a dormir, deberíamos tener una cierta disciplina, ¿no te parece, Jonathan, para incorporar ciertos días de la semana, ciertos horarios para determinadas actividades? Claro,
finalmente un profesional de la salud siempre va a promover un estilo de vida saludable. Entonces, desde la psicología uno dice, mira, estos son los beneficios. Quizá un preparador físico, un kinesiólogo, un nutricionista te va a decir, cuida tu dieta, tu alimentación, haz deporte regularmente para que tengas músculos sanos, etcétera. Ahora, Entonces, esa parte es importante decirlo, o sea, que tampoco se trata de llegar y partir a hacer deporte al lote. Hay que tomar algunas prevenciones o no, Jonathan. en ese sentido, junto a los compañeros de entrenamiento funcional, movimiento funcional específicamente del club, los resguardos son comenzar de menos a más en el deporte. Por lo que ellos me han comentado, ellos son los profesionales realmente, y me dicen, Jonathan, una persona no puede comenzar a hacer un deporte de alto impacto o un deporte de manera, por así decirlo, fuerte de la noche a la mañana, sino que uno tiene que estudiar, digamos, a la persona, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus condiciones, y ahí comenzar periódicamente a trabajar. O sea, Entonces, cuando hablemos con tus compañeros, en las próximas entrevistas vamos a profundizar un poco más esa parte, pero lo importante es dejar sentado ahora que por muy recreativo que sea el deporte, tampoco se trata de la noche a la mañana de persona ponerse a hacer cualquier actividad física sin algún tipo de diagnóstico o sin algún tipo de exámenes que le permitan indicar en qué estado está ese individuo. mira, desde la psicología deportiva uno podría decir que esa persona que va a hacer deporte de manera ansiosa, por ejemplo, porque Mm, llega el verano y quiere bajar de peso, entonces viene y empieza a hacer deporte muy fuerte rápidamente, por que es ejemplo, muy que común va, eso. claro, sale a correr 2 horas diarias, empieza a saltar, empieza a hacer ejercicio de la noche a la mañana y al otro día lo vemos muerto, que está Claro. ahí prácticamente en cama porque le duele todo. Desde la psicología uno comienza a decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es un proceso, eduquémonos, sabes que el deporte se debe hacer de manera paulatina, tomémoslo paso a paso. Que no nos pongamos ansiosos, buen concepto eso, el deportista ansioso. Sí, que Claro, les baja, tal como dice, termina la temporada de invierno, se miran la guatita y se claro, ponen como, ya, y ahora, y además están pensando en la playa, en ir a tirar pinta, entonces ya, dice, ahora vamos y se ponen a hacer ejercicio como locos, se amarran la guata ahí con bolsa y un montón claro, de otras empieza. cuestiones. Perfecto, Jonathan. Estamos claros entonces que hay una primera etapa o segmento, digamos, de deporte recreativo. ¿Qué sigue después de Otra esto? área importante en que uno puede ejercer, digamos, en el deporte de base o iniciación. Ya se va a corresponder a realizar una intervención con los pequeños que recién comienzan una disciplina. Uno va a ayudar, entre otras cosas, a una mejor adaptación y una mejor comprensión del deporte. Cuando uno realiza un deporte, uno tiene que comprender varias cosas, en este caso las reglas, los movimientos, entre otras cosas. Entonces es un proceso de aprendizaje. Entonces un menor necesita esa guía para comprender de mejor manera el deporte. No es lo mismo explicarle a un niño de 8 años que a un niño de 10 años el mismo deporte. Entonces ahí uno entra también como psicólogo deportivo a ayudar a este desarrollo del deportista. O sea, eso sería, en palabras sencillas, el deporte de base e iniciación. Y luego, ¿qué viene? El otro punto que ya el que todos nos conocen es el deporte de alto rendimiento, donde ahí uno se enfoca netamente en desarrollar todas sus variables psicológicas que van a ser utilizadas después en la competición. El tema de la ansiedad, del estrés, la motivación, todos aquellos factores psicológicos que son importantes a la hora de competir, que el deportista debería tener desarrollados de manera eficiente para poder afrontar la competición. Chile es un país que en general le cuesta dar premios, conseguir premios. Tenemos cada vez que un deportista logra algo, es una gran alegría nacional porque no tenemos la costumbre de obtener medallas, trofeos en las competencias internacionales, latinas, en fin. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves? ¿Chile está realmente otorgándole a sus deportistas, partiendo incluso desde los amateurs, de las primeras iniciaciones deportivas, este apoyo psicológico que estamos hablando? Mira, la verdad es que son casos muy específicos donde uno encuentra a un deportista y ve la gama de profesionales o el equipo multidisciplinario que trabaja con ellos, que esté incluido el psicólogo deportivo. Generalmente son deportistas
de disciplinas conocidas, por ejemplo, tenis, fútbol, pero ya hay O sea, disciplinas que uno no conoce tanto o no se dan a conocer de manera pública, digamos, o masiva, uno no encuentra, digamos, ese tipo de profesional. O sea, entonces tenemos una falencia, claramente una falencia como país. O sea, no tenemos Claro, psicólogos trabajando en el inicio, en la base del trabajo especialmente con los niños, estoy pensando. claro, uno, por eso le digo, uno encuentra psicólogo deportivo en tenis, uno lo puede encontrar en fútbol, también encontramos psicólogo deportivo, pero en básquetbol también se puede encontrar psicólogo deportivo en el país, hablando de Chile. Ya. Pero ya en otras disciplinas, por ejemplo, tiro al arco, hockey y esos tipos, es muy difícil, digamos. Hay poco dinero ahí. Hay poca oferta, poco estímulo, entonces hay un tema de política pública donde tenemos que preocuparnos, qué es lo que está pasando, que no estamos preocupándonos de poner a estos profesionales a disposición de distintos segmentos, distintas áreas de desarrollo del deporte, desde los primeros pasos. Estoy pensando especialmente en los niños, si es que queremos avanzar como país a ser una potencia deportiva. Pero aquí estábamos entonces en la parte de deporte de rendimiento. Claro, Pero, y ahí, digamos, podríamos decir que termina el ciclo, digamos, de las distintas fases digamos, de la dedicación al deporte. Y luego, ¿qué sigue después de esto? ¿Hay algún otro espacio que haya que crear, al cual haya que dedicarse? también se puede asesorar, digamos, a las organizaciones deportivas. Como estas son las que van a recibir al deportista, uno debe velar por un buen funcionamiento de estas, pero no un funcionamiento, digamos, administrativo, sino que las organizaciones deportivas las componen las personas y sus relaciones interpersonales. Entonces, una asesoría en temas de comunicación, de liderazgo, de relaciones interpersonales dentro de la organización deportiva siempre va a potenciar a la misma. O Entonces, sea, ese es un buen punto para trabajar como psicólogo deportivo también. o sea, yo la verdad que he conocido muchos clubes de fútbol, clubes deportivos, no he visto nunca un psicólogo. O sea, ahí también tenemos otras falencias. Claro, por eso le digo, si en Chile el deporte no genera dinero, es muy difícil que financien este tipo de profesionales. Ya. Jonathan, por ejemplo, uno lo que observa de pronto en la vida diaria de la familia, que de pronto los padres ponen alguna expectativa en los hijos, los meten a escuelas de fútbol especialmente. De hecho, en Brasil se da mucho esa situación. Estamos hablando de chicos que viven en favela, en situación de marginalidad y pobreza, donde los padres, a raíz del éxito deportivo y el éxito en dinero, que trae el fútbol en Brasil, por poner un ejemplo así paradigmático, se genera una especie de expectativa por una parte de los padres y también una presión para los niños para que desarrollen una determinada actividad. ¿Cómo ves tú ese tema en Chile? ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta de que existe esa especie de presión que puede darse para los jóvenes, para los niños respecto a sus padres? Mira, yo en persona lo he visto, digamos, acá en Rancagua tenemos el complejo deportivo Patricio Mequis, que es un complejo gratuito y abierto a toda la comunidad. Entonces, los momentos que están las escuelas, por ejemplo, de fútbol, uno se da cuenta cuando los padres están desde afuera y gritándole a los chicos, tratando de apoyarlos, tratando de corregirlos ¿Y qué también. te parece a ti esa conducta, Jonathan? Mira, esa conducta o esa situación es bastante compleja, porque el padre, como dijo usted, padre o madre, o cuidador en este caso, porque a veces va el hermano, puede ir la abuela, puede ir el tío, etcétera, tiene cierta expectativa en el deportista, en este caso en el futbolista. Entonces comienzan a ejercer una presión que no es sana para un niño que recién comienza la actividad misma. Entonces, en vez de motivarlos, ellos se sienten presionados y no disfrutan la actividad. Y hay un gran peligro porque finalmente el chico lo más probable es que quiera abandonar la actividad porque no es divertida para él. Entonces, como estaba hablando, digamos, de los niveles o áreas de la psicología deportiva, yo agregaría también una intervención indirecta de este caso, porque no trabajamos directamente con el deportista, indirecta con los padres, que también sería muy bueno y positivo implementarlo en todos los deportes aquí en Chile, para O sea, saber cómo guiar a un deportista desde su inicio. tal vez la frase que voy a usar no es la más adecuada, pero de alguna manera rayar la cancha respecto de
en qué condiciones se recibe un niño en un club deportivo, porque estamos hablando de una personalidad en formación. O sea, estoy pensando que esta presión, esta actitud de los padres, de la familia, puede terminar siendo hasta una situación de maltrato infantil. Se podría decir que sí, no sé si llegar a ser un maltrato como tal, pero sí representa un factor de riesgo para el menor en el sentido deportivo. Además que yo hablo netamente del impacto que tiene en el menor, pero también algunos padres, yo lo he visto por lo menos, que empiezan a desafiar a los profesionales que están trabajando con los chicos, todas las Ah, decisiones que toman, se da exacto, otro entonces conflicto ahí. claro, si tenemos un entrenador o entrenadora que está dando alguna instrucción, viene el padre desde afuera y desafía esa instrucción. Entonces, hay que dejar, digamos, el deporte para los profesionales y a los padres hay que educarlos para que puedan llevar de mejor manera este proceso formativo del deportista. Un poquito complicado el tema realmente, ¿eh? Claro, Vamos a estar monitoreándolo porque, claro, a medida que va creciendo yo igual siento, Jonathan, que igual Chile se está haciendo más deporte en los últimos años. Creo que hay mayor conciencia de eso. Entonces, no sería extraño que entre las cosas o externalidades que esta mayor actividad deportiva vaya generando, esté precisamente que empiecen a aparecer un poquito más estos conflictos. Y por lo tanto, es bueno que lo toquemos y que visibilicemos esta posibilidad de tal manera que las personas lo prevengan. Así que papá, mamá, exacto. si nos está escuchando, ojo con lo que está pasando con su hijo, no lo presione, no la presione, que sea una actividad recreativa, lúdica, y bueno, y si además tiene como se dice, manos, dedos para el piano, tiene habilidad, mejor todavía. Pero Que se divierta el niño, que se si divierta el no, niño en la niña. que no dependa el cariño, que no dependa el cariño, el amor de la familia, de si el chico mete un gol o no mete un gol, o sea, Es, sería también, terrible, ¿cierto? Y ahí, bueno, y ahí estamos ya entonces hablando poco menos que de una enfermedad social, los padres medio enfermos pensando que van a vivir tal vez a costa de lo que produzca el niño, o sea, también es una cuestión que no debe ser, no puede ser. ujú, Hay normas incluso ahí bien específicas. Los niños, como regla general, no deben trabajar, pero sí se regula el casos especiales de niños que producen ingresos, recursos por ABC motivo, y eso también no puede y no debe prestarse para abusos. Es un tema de derecho que tal vez algún día lo vamos a también tocar aparte. Hay unos campos de desempeño, de desarrollo de la psicología, de la cual tú nos has comentado anteriormente, que por una parte, y nos contaste en el primer programa, estaba la psicología clínica, ¿ah? claro. Y hoy día estamos hablando más de la psicología deportiva. ¿Qué puntos en común, qué puntos de diferencia tienen estas dos grandes ramas de la psicología, Jonathan? Bueno, como dije anteriormente, la gente cuando uno le dice que es psicólogo asocia netamente el área clínica. Y siendo que el área clínica es solamente un campo, atiende a un contexto específico. Como dijimos al principio de la entrevista, la psicología deportiva aplica netamente al contexto deportivo. Y aquí la diferencia con la clínica va a ser que ésta se adapta a las diferentes demandas. Por ejemplo, si tenemos el área clínica, tenemos una persona que va con una patología, va con una queja, va con algo que lo acompleja. Desde el área deportiva, un psicólogo trabaja desde la base de que el deportista, entre comillas, es una persona sana. Es una persona que necesita ser potenciada más que curada. Quiere decir que la persona lo que necesita ya lo tiene, solamente que necesita potenciarse, desarrollarse, necesita una guía. Es algo Ayudarlo a sacar lo mejor que tiene. exacto. Lo otro Y, tam- sí, sí. la otra gran diferencia también que se puede dar con la psicología clínica es que en la psicología clínica la persona comprende un proceso de terapia. Es un proceso largo, con el método científico que mencionaba anteriormente. Y por el otro lado, la psicología deportiva no trabaja con una terapia, no trabaja con un proceso tan largo, porque como la persona no está enferma, no necesitamos todo ese método científico. Acá lo que se Correcto. hace es una intervención específica, se hace lo que se llama un entrenamiento mental, que va orientado netamente al desarrollo y fortalecimiento de estas variables psicológicas. Perfecto.
Bien, Jonathan, perfecto. Me queda claro entonces esta diferencia entre la psicología deportiva y la psicología clínica. Entonces, respecto a la psicología deportiva, ¿cómo hace esta intervención el psicólogo deportivo? ¿Cuáles son las funciones o etapas para hacer este trabajo? Mira, cuando a mí me preguntan qué es lo que hace exactamente un psicólogo deportivo, yo digo, básicamente son 5 funciones. La primera es un proceso de evaluación y diagnóstico. Corresponde a esta etapa investigativa que tiene que hacer uno como psicólogo deportivo para saber qué es lo que debe potenciar en el deportista. Es muy importante porque uno no puede llegar a un deportista y decirle, mira, ¿sabes qué? Te falta motivación, te falta trabajar esta variable, te falta esto, siendo que el gran actor, el gran participante del desarrollo es la propia persona. Entonces uno tiene que preguntar, uno tiene que averiguar qué es lo que quiere desarrollar ese deportista y qué es lo que debería trabajar. O sea, que es importante lo que está diciendo porque en el fondo cuando uno le empieza a decir a otro, oye, te hace falta esto, este otro, chuta, el otro se puede sentir disminuido, se puede sentir criticado. Y claro, lo que tú acabas de decir apunta más a buscar las potencialidades, las capacidades naturales del individuo para que las pueda desarrollar. Es importante no solamente lo que se dice, sino que cómo se dice. Claro, no hay que olvidar que el trabajo de la psicología es un trabajo conjunto. Aquí la persona tiene bastante poder, por así decirlo, porque ella decide, en este caso, cuál es el camino a seguir, qué es lo que la aqueja, o en este caso, qué es lo que él piensa que necesita desarrollar de mayor manera. Perfecto. ¿Cómo sigue entonces este trabajo? Primero entonces tenemos una función de evaluación y diagnóstico, podríamos llamarle. Claro, esa evaluación de diagnóstico uno la puede hacer a través de entrevistas, la puede hacer a través de test, a través de encuestas autoaplicadas, etcétera. Después de uno de reunir esa información, uno planifica y asesora. Uno dice, ya, mira, ¿sabes qué? Encontramos que el deportista, encontramos, porque es un trabajo conjunto entre deportista y psicólogo, encontramos juntos que necesitamos un trabajo de motivación. Entonces uno comienza a realizar la planificación y como generalmente el deportista trabaja con otros profesionales, uno debe comenzar a calzar, digamos, los trabajos, los horarios. Entonces uno empieza a planificar. No es que uno llegue un día y diga, ya, trabajemos motivación, trabajemos esto, trabajemos lo otro. Porque uno también se debe acomodar, digamos, a la planificación de los otros profesionales. Perfecto, porque tú dijiste en antes algo cuando te pregunté respecto de si habían psicólogos digamos, en ciertas actividades, entonces tú reconociste de que habían equipos multidisciplinarios, pero en las grandes ligas, en los grandes, en las actividades más profesionales. Claro, Acá se entiende, se entiende que esta intervención se hace en un contexto donde debieran haber otros profesionales también y por lo tanto hay un trabajo coordinado. O sea, ese sí, concepto de lo multidisciplinario también es algo que hay que empezar también a visibilizarlo para que la gente exacto. entienda que un verdadero club deportivo o un centro de alto rendimiento o un lugar donde se supone que se reciban las personas para que trabajen deportivamente, debiera contar con distintos profesionales, no solamente con los entrenadores o los kinesiólogos, sino que mucho más que eso. Entrenadores, kinesiólogos, preparadores físicos, psicólogos, en fin, y seguramente muchas otras personas. Exacto. Después, ¿qué sigue entonces? Tenemos entonces ya esta evaluación y diagnósticos, una planificación y un asesoramiento, y luego viene ¿qué? La intervención misma. Ya cuando calzamos los horarios, cuando decidimos cómo intervenir, viene la intervención misma. Ahí comienza el trabajo en específico que puede ser dentro de una oficina, puede ser en cancha, un terreno, puede ser con el entrenador, puede ser con el deportista, puede ser con los padres, etcétera. Ahí es el trabajo mismo que hace el psicólogo y ahí pone toda su herramienta, toda su estrategia en función del deportista. Uno podría pensar que hasta ahí llega el trabajo, pero hay otras facetas más o otras etapas que se deban desarrollar a propósito de esta intervención, de este trabajo de psicología deportiva. Mira, un trabajo que es constante, independientemente de la persona con que uno trabaje, es el trabajo de educación y formación. ¿En qué El, te- consiste eso? el tema de hacer consciente a las personas de los beneficios que tiene el deporte, pero el beneficio que tiene tanto para el deportista,
beneficio que tiene tanto para el entrenador, para los padres, desarrollar todas estas variables psicológicas que son importantes en el deporte. Entonces la motivación se puede trabajar con los padres, se puede trabajar con el entrenador y se puede trabajar con el deportista. Esta hacer conciencia o el darse cuenta es un trabajo constante, independientemente de los niveles, independientemente de con quién trabajemos, siempre se hace. O sea, es como sería decir que la meta es importante, pero el proceso también lo es. Exactamente. No, no. El camino deja mucho más que el triunfo neto. Claro, porque al final, cuando estamos hablando de la parte competitiva, no todos van a ganar. Siempre hay un primer lugar, siempre hay un segundo lugar, siempre hay un tercer lugar y siempre hay alguien que llega al final. Claro, Entonces, de hecho, uno ve de pronto en las películas norteamericanas esa típica escena de que hay clubes del colegio donde van a jugar los chicos, pero no se preocupan del marcador, por ejemplo, porque dicen, no, aquí lo importante es participar. Hay gente que critica esa postura, porque también dicen, no, que tiene que haber también un incentivo en la competencia. Pero parece que poner mucho énfasis en la competencia propiamente tal y en las metas puede ser en algún momento un poquito desilusionante y tener un efecto psicológico adverso, ¿o no? e- exactamente. Uno como psicólogo deportivo lo que quiere transmitir al deportista, en este caso que va a competir, es que se fije más en el proceso de aprendizaje que en el resultado mismo. El resultado positivo en algún momento va a llegar si el deportista durante su desarrollo trabaja de manera eficiente o de manera correcta. Entonces uno le dice, mira, démonos cuenta que estamos trabajando de manera correcta, tal como se deberían hacer las cosas, entonces en algún momento va a llegar el resultado. Porque si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Te doy certeza de que si nosotros trabajamos de manera correcta, vamos a tener un resultado positivo, a eso al deportista le va a producir una ansiedad, le va a producir estrés, pues no sabemos si realmente va a llegar a ese resultado positivo. Entonces, especular con un resultado va a entregar al deportista, al entrenador, a los padres, una inseguridad. Y esa inseguridad va a empezar a repercutir en el rendimiento. O sea, Entonces, nosotros nos olvidamos del resultado y nos enfocamos netamente en el desarrollo. lo importante es avanzar. Exactamente. Perfecto. Y finalmente, ¿hay alguna otra etapa más dentro de esta intervención, de este trabajo del psicólogo deportivo? La última función que es importante también para el desarrollo del área misma de la psicología deportiva es el trabajo de investigación. Como en toda otra área, como en toda otra disciplina, digamos, el conocimiento siempre es importante. Entonces es un trabajo que también se puede hacer como psicólogo deportivo, el investigar, por ejemplo, qué estrategia funciona mejor que esta, bajo qué condiciones, bajo qué deporte, bajo qué género, etcétera. Entonces eso nos va a entregar más herramientas a los otros psicólogos, a los otros profesionales de cómo afrontar el mismo problema. Como toda disciplina, y lo conversamos en la primera entrevista, ya lo saben los amigos que nos están escuchando, la primera entrevista está disponible en estudiociudadano.cl y en nuestras redes sociales. Si esta es la primera vez que nos escuchan, seguramente hay inquietudes sobre alguna materia, así que van a tener que escuchar la otra entrevista. Hay algo que no te pregunté anteriormente, porque hablamos de que la psicología es una disciplina Ujú. científica también. Pero ¿cuánto tiempo existe más o menos la psicología deportiva? Porque yo siempre, toda la vida uno escucha hablar de psicólogo. Tú nos contabas en la edición anterior que existía la psicología clínica, la deportiva, la laboral, la educacional, que son como las subramas o especializaciones de la psicología. Pero esta disciplina, esta especialidad de la psicología deportiva, ¿cuánto tiempo existe más o menos en el mundo? Porque antes yo nunca había escuchado hablar, yo cuando estaba chico y peleaba Martín Vargas, boxeador famoso en Chile, que yo sepa, nunca anduvo con psicólogo. Mira, la psicología deportiva, un dato súper curioso, nace gracias a la guerra. ¿A las guerras mundiales o a las guerras en general? A la guerra en general. Segunda Ya, Guerra Mundial, si es que no me equivoco. ¿Por ya. qué? Porque los psicólogos en ese caso buscaban cómo aumentar el rendimiento de sus soldados. Buscaban entonces estrategias alternativas, digamos, de cómo mejorar su fortaleza mental para ese contexto.
Claro. Entonces empezaron a tomar ciertas ideas que se habían aplicado en la guerra, digamos, con estos soldados, y comenzaron a cambiarlo al área deportiva. Entonces comenzó cerca de los países que estaban en guerra, Rusia, Estados Unidos. Entonces, como dato histórico, la guerra ayudó un poco a potenciar, digamos, el área de la Entonces, psicología deportiva. sí, considero que la primera guerra, 1914, 1918, la segunda guerra, La 41-45, tú te refieres que sería desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Exacto, Entonces estamos hablando de una disciplina que no tiene 80 años aproximadamente, más o menos. exacto. De ahí comenzaron algunos indicios porque buscábamos potenciar, digamos, el rendimiento físico del soldado. El soldado, claro. Claro. Entonces, ahí comenzaron los primeros indicios y dijeron, mira, ¿sabes qué? El rendimiento físico se podría pasar al deporte. Y ahí comenzaron a trabajarse después con los Juegos Olímpicos, ya veíamos los deportistas rusos, los deportistas alemanes, los estadounidenses, que ya tenían los primeros técnicas de psicología deportiva. Perfecto. Mira, nunca me había preguntado realmente de dónde venía la psicología deportiva y muy interesante los inicios de la disciplina. Jonathan, hemos conversado varios temas vinculados con la psicología deportiva, pero hay un tema que tú me planteaste que era importante, que tiene que ver con la psicología deportiva en el desarrollo de la actividad física individual y grupal. ¿De qué se trata esta aplicación o intervención de la psicología deportiva? Mira, básicamente hay que hacer énfasis en que a pesar de que una actividad individual y grupal desde afuera se ve totalmente distinta por el número de participantes, desde la psicología deportiva no es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la motivación es la misma, la ansiedad es la misma, la activación es la misma como concepto, ¿cierto? Tenemos el mismo concepto de motivación para una persona que para 10 personas. Ahora, la forma de intervenir es la distinta. Entonces, cuando uno como psicólogo deportivo se enfrenta ante un deportista de manera individual y de manera grupal, va a trabajar siempre las mismas variables deportivas. Entonces, hay que dejar claro, digamos, para las personas que se interesan en este área, que estén recién comenzando a estudiar o investigar sobre lo que es la psicología deportiva, que no se asusten buscando la diferencia entre, oye, tengo que atender a un deportista, oye, tengo que atender 10 deportistas, porque el concepto es el mismo. Ahora, la Perfecto. estrategia a seguir va a ser distinta, pero después va a notarse y va a darse cuenta que no es tan complejo, digamos. Es lo mismo que este trabajo que acabas de describir, pero ya en el ámbito profesional y competitivo. El trabajo competitivo, Claro, o sea, perdón, me refiero que esta intervención que tú acabas de mencionar, que se da en grupo o en forma individual, ¿es la misma o tiene el mismo intencionalidad, trabajo en el área cuando tú ya tienes que irte al ámbito profesional y competitivo? ya entendí. La verdad es que no. Cuando uno habla de un trabajo individual y grupal, digamos en una actividad de ocio recreativa, por ejemplo, una persona que va a hacer zumba, Ya. a, Esa cosa a- recreativa que hemos dicho. claro, exacto, y compararla con un deportista, digamos, que va a competir o el área profesional es totalmente distinta. Ahí sí la persona tiene que tener claro, o el deportista o profesional, que la competencia deportiva es un mundo aparte, totalmente aparte. ¿A qué nos referimos con eso? El deporte en sí tiene que ser un momento grato, tiene que ser un momento divertido, que la persona disfrute, que sienta placer al realizarlo. En cambio, el deporte pone a la persona en una situación que es, por así decirlo, anormal. ¿Por qué? Porque no es normal que una persona esté 90 minutos corriendo, por ejemplo, detrás de una pelota con harta intensidad. No es normal que esté jugando básquetbol 4 tiempos, corriendo todo sin parar. Entonces, el deporte competitivo, el deporte profesional, en sí es totalmente distinto al deporte de ocio o recreación. Y como profesional, ¿qué? Porque la fuente de estrés, la fuente de presión, la fuente de demanda que es el deporte profesional es muy alta. Por un lado de ocio tenemos que el deporte tiene que ser totalmente divertido, tiene que ser gratificante,
Pero en cambio, desde el deporte de competición, al deportista le genera mucho estrés, le genera una presión constante, le genera una demanda desde fuera, ya sea desde los puntos, por ejemplo, desde tener que rendir o si no, generalmente tiene que dar un paso al costado, tiene que responder a las demandas sociales, etcétera. Entonces el deportista necesita fortalecer ahí bastante sus variables psicológicas. O sea, el psicólogo deportivo va a ser un gran apoyo entonces para este estrés, esta tensión del deportista. Pero una pregunta, y con esto estamos finalizando la conversación de hoy día, Jonathan. Una pregunta, ¿será posible en algún momento mezclar eh, estas demandas del deporte competitivo, eh, que te exige ganar, que te exige obtener trofeos, estar en el ranking en determinadas posiciones? Con el disfrutar en la actividad? Yo estoy pensando de pronto, mira, no sé, ¿cómo se llama este jugador argentino Suárez? Luis Suárez, Luis, Uruguayo, uruguayo, ya, ya. uruguayo. Este que le mordió alguna vez la oreja a alguien, parece, o el hombro. A mí, o ver por ejemplo, algunos jugadores brasileños, en fin, o por ejemplo, el mismo Vidal. ¿Qué tienen en común esos jugadores? Por lo menos para mí, que yo la verdad de deporte, especialmente fútbol, le pego poco. A veces una vez veo algunos partidos, en fin. Pero yo lo que noto en esos jugadores de pronto es que disfrutan lo que hacen. Yo siento que disfrutan lo que hacen. O sea, cada vez que yo veo a Suárez que mete un gol, yo lo veo sonriendo, lo veo feliz de la vida. Y lo mismo pasa con otros jugadores, como los que te he mencionado. Y también he visto de pronto eso en algunos tenistas, en fin. Eh, ¿Será posible, o los grandes jugadores o los grandes deportistas son felices? ¿Pueden llegar a ser felices realmente haciendo esto? ¿O todo es pura tensión? Porque a mí me podría decir, oye, con lo que ganan, ¿cómo no van a ser felices? ¿Qué Mira, opinas tú? ¿Qué es lo que has visto tú de los jugadores de alto rendimiento? la ¿Pueden mezclar verdad, esto? la verdad es, mira, generalmente uno ve que estos deportistas disfrutan la actividad. Ve un golfista que cuando achunta, digamos, a la bola, celebra, vemos al basquetbolista, vemos a la patinadora, basquetbolista, etcétera. Eso es muy bueno, es positivo en el deportista, le hace muy bien, digamos, al grupo, le hace muy bien al mundo del deporte. Lo que pasa es que el deporte de alta competición sí o sí va a generar estrés y va a generar esta presión en el deportista. Cuando yo digo que hay que trabajarlo, no es porque el deportista odie estar haciendo el deporte, sino es porque en algún momento se va a sentir un poco presionado o un poco aplastado, digamos, por el deporte mismo. Entonces ahí uno tiene que trabajar con él estas variables psicológicas. Pero partimos desde la base, iniciación, de que el deportista o el menor tiene que disfrutar la actividad, tiene que encontrarla súper divertida, que le va a ayudar, que es un factor integrador. Y si tenemos un deportista que crece con esa satisfacción del deporte, cuando llegue toda esta presión del deporte de competición, nosotros vamos a tener que trabajar o vamos a poder trabajar desde ese gusto. Entonces el deporte en sí va a ser una fuente de estrés cuando es competitivo, pero como al deportista le gusta el deporte, le gusta esa disciplina, nosotros vamos a poder abarcarla de mejor manera. Entonces hay que dejar en claro que lo mejor y lo óptimo es que el deportista ame lo que haga, ame la disciplina, independientemente si es que desde fuera está en un ranking malo, si es que desde fuera está perdiendo, si es que desde fuera lo están prácticamente matando porque Sí, a veces las los críticas medios son terribles. te matan, pero uno ve que el deportista sigue jugando, sigue practicando el deporte, entonces sigue siendo feliz, entonces uno dice, bueno, a lo mejor no le gusta el deporte, o a lo mejor no toma el peso, a lo mejor le da lo mismo las críticas. eh, la verdad es que no es que le dé lo mismo, sino que detrás de esa fortaleza mental hay un trabajo profesional que se debe hacer para que el deportista, en vez de tomar todas esas críticas, todas esas asesinadas que le ponen los medios de comunicación, lo tome como, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando para esto, estoy enfocado en mi desarrollo como deportista, en algún momento van a llegar los resultados positivos. Entonces uno trabaja, digamos, con la base que el deportista le gusta lo que hace. Yo siempre he dicho que en la vida uno tiene que hacer lo que le gusta.
disfrutarlo, y si además haciendo lo que le gusta gana plata y vive de eso, yo creo que es la mezcla perfecta, de tal manera Exacto. de que ir por la vida, porque yo siempre he dicho, levantarse todos los días para ir a una oficina o desarrollar una actividad que a uno no le gusta es un martirio, es un calvario. Así que hay que tratar de Exacto. hacer lo que a uno le gusta, hacerlo bien, hacerlo con convicción y de esa manera entonces disfrutarlo. Porque toda la vida, todas las cosas en la vida tienen sus dificultades, Exacto. indudablemente, pero cuando a uno le gustan las cosas, es posible de que vaya superándolo con mayor facilidad. Y sobre todo si tiene la compañía, el apoyo de profesionales que saben de esto y que están disponibles entonces para colaborar. Yo creo que ahí tenemos como país un gran desafío en el sentido de empezar a promover más a los psicólogos deportivos desde el principio, que en cada club deportivo haya un psicólogo deportivo. No sé, yo creo, estoy pensando tal vez el día de mañana que los municipios podrían ayudar a financiar psicólogos deportivos que por último sean psicólogos visitadores y que vayan Claro. por club deportivo, de estos clubes deportivos que hay en las juntas de vecinos, por lo menos visitándolo una vez cada 15 días, una vez al mes, y puedan entonces dar charlas y hablar de este tipo de temas para enfocar mejor a los dirigentes, a los participantes, a los vecinos respecto de la filosofía que debe tener un grupo de este tipo. No sé si quiere decir algo más al final, algún mensaje específico que quiera enviarle a los amigos que nos están escuchando, Jonathan. Bueno, ahora que se vienen los tiempos bonitos, con los climas ya más cálidos, invitarlo a todos a hacer deporte. El deporte trae mucho más beneficios que desventajas, obviamente resguardando su salud por temas sanitarios, pero invitarlo a ejercitarse. Es muy bueno para la salud, muy bueno para la salud mental también, Tomarlo como un hábito permanente. como un estilo de vida saludable. Exactamente. Así estamos finalizando esta conversación con Jonathan Palma Sánchez, miembro del Club Deportivo Movimiento Social, Movimiento Funcional, así se llama, me costó aprenderme el nombre, miembro del Club Deportivo Movimiento Funcional, psicólogo deportivo, con quien estamos finalizando esta segunda conversación sobre la psicología en términos generales y la psicología deportiva en forma particular, como una forma de estudio ciudadano de apoyar tanto lo que está haciendo Jonathan y su gente en el Club Deportivo Movimiento Funcional, pero también una forma también de entregar información útil a las personas de tal manera de que puedan darse cuenta de la importancia de la actividad deportiva, pero también una actividad deportiva equilibrada. Si la va a ser competitiva, que sepa de lo que se están metiendo, y si no va a ser competitiva, bueno, en la cosa recreativa, que la pasen súper bien. Te agradezco el contacto, Jonathan, y espero que podamos seguir conversando contigo y tus amigos sobre estas interesantes materias. Y a ustedes, amigos de Estudio Ciudadano, los dejo invitados para que se mantengan en contacto con nosotros. Síganos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en Instagram, así que no hay excusa para que se pierdan nuestros contenidos. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Hasta luego.